Este no es un vídeo más del Área 51. Hoy exploraremos con un experto el lugar más secreto del mundo. Entenderemos por qué se encuentra en pleno desierto, cómo entran y salen sus trabajadores, buscaremos un avión estrellado, recorreremos pequeños caminos para investigar el incidente más reciente en la zona y nos vigilarán muy de cerca. Pero antes de todo eso, tendremos que llegar hasta allí. Buenos días, chavales. Desde San Francisco nos vamos para el Área 51. Me encuentro en San Francisco, donde estuve explorando los problemas por los que está atravesando la ciudad en el episodio anterior. Ahora mi objetivo es salir de California y dirigirme hacia el Área 51. Mi plan es acampar por el camino, pero hay algo con lo que no contaba. No tengo muy claro yo de dónde me estoy metiendo, que ha bajado la temperatura 12 grados desde que salí de San Francisco. ¡Qué frío, bicho! Me da a mí que no estoy consciente de dónde estoy yendo, ¿eh? Yo estaba pensando, digo, hará buen tiempo, perfecto para acampar. Mira lo que acabo de ver en el móvil. Entonces ahí lo veis ahí que pone clima adverso. Aviso tormenta invernal. O sea, pone que da lluvia y nieve a tope. Menos 6 grados da esta noche. Voy a tirar, voy a acabarme el café rápido y voy a tirar antes de que se me haga de noche. Porque parece que van a bajar mucho las temperaturas y ya de noche va a empezar a notar. Y me voy a poner la chaqueta a ver si alivio un poco el frío. Aprilia Tuareg. Okay. Yeah. How far have you gone? To Argentina. Yeah. Yeah. That's where you're coming from. It's Argentina. No, I'm going to. That's where you're going to. Yeah, I'm from Spain. Oh, that's cool. Come on, dude. All right, Pleasure. start ready. Excuse me, man. Do you know about the weather? Because I saw on the weather app that there will be a storm. It'll be bad. Okay. And because I'm going over there, I don't know the name of the town. Probably Bridgeport or something like that. I'm not sure. You got to go all the way over Sonora Pass to get down in elevation for tomorrow. How far away? Vale, ya. Estamos jodidos. Dice que me vaya de aquí, ya. La cosa acaba de empeorar notablemente. Y si me veis con prisa es porque la tengo. Efectivamente se avecina una tormenta, pero eso no es todo lo malo. Vámonos, que me voy a quedar atrapado. Vale, os cuento la movida. Como decía, viene una tormenta y por lo visto es chunga, pero chunga. A mí ya me lo habían dicho que en San Francisco habían enviado alertas para los próximos 3 días de que venía una tormenta, que la gente no dejara nada en garajes bajos y movidas feas. Pero bueno, yo dije, bueno, yo me voy a alejar bastante, no creo que haya problema. Vale, no miré bien el mapa y me estoy metiendo en una zona de montaña. Lo gordo de la tormenta va a estar aquí. Evidentemente yo no tenía ni idea. Pero es que ahora el chaval ese del que me he despedido ahí en la gasolinera me ha dicho, ¿vas a cruzar el paso de montaña antes de que cierre? Y digo, ¿cómo? ¿Cerrar? Y dice, sí, y dice, a lo mejor ya está cerrado. Total, que hemos preguntado al chaval de la gasolinera adentro y ha dicho que no, que todavía está abierto, pero que esta noche lo van a cerrar porque aquí se va a montar una que no vea y que entonces por seguridad no pueden dejar pasar a nadie. Por lo tanto, tengo un nuevo objetivo para allá: cruzar el paso de montaña antes de que cierre, o me voy a quedar aquí atrapado durante el temporal. Ahí están las montañas. Tengo que pasarlas como sea. Están hartas, ¿eh? Y la temperatura ha vuelto a bajar. Sonora Pass 17. Tengo que llegar al Sonora Pass F como sea, antes de que lo cierren. Que es que aquí te dicen que lo cierran esta noche y para ellos esta noche a las 6 o las 7 de la tarde. Y ya son las 6 de la tarde prácticamente. ¿Habéis visto esa valla de ahí? Eso era un camping que está cerrado. Y antes he visto otro que también estaba cerrado. Está todo vacío, ¿eh? Hoteles vacíos, camping vacío.
todo vacío. Creo que la gente está huyendo de la tormenta y yo soy aquí el único que está metido aquí de inconsciente. Es que mira los campings. Nada, nadie. Ah, ahí había una puerta. Igual esa era la puerta del paso de montaña. Dios, qué espectáculo, ¿eh? La verdad que las vistas son impresionantes. Qué pena ahí tenso por llegar y por irme de aquí. Allá arriba ya hay nieve, ¿eh? Es que debemos estar bastante hartos. Allí, no sé si lo veis, en el pico de la montaña está blanco. Se ve bastante mal, pero parece hielo en realidad, no es nieve. Otro gradito menos, 8 grados. ¿Eso qué es? ¿He vuelto yo a Alaska o qué? Elevation 9000 feet. ¡Oh, qué frío! Míralo, 6 grados. Vale, parece que he conseguido salir de las sierras más altas del paso de montaña. La temperatura ha subido. Vamos, no creáis que estamos en el Caribe. Hace noche ahora. Y ya casi es de noche. Tengo que intentar llegar al pueblo y decidirme para ver qué hago. Dios, tengo las manos de hecho de que te duelen del frío, pero muchísimo. Vale, hay que pensar un par de cosas. 8 grados, mañana da nieve, tío, aquí. Menos 1 grado. A las 7 de la mañana. Ah, pero por la mañana da buen tiempo. Vale, va a nevar por la tarde, noche, mañana aquí. Vale. Me he escapado. Creo que me he escapado. Pero a ver más para adelante hacia donde tengo que ir. Mañana no llueve y el martes nieva. Vale. Esto significa que la tormenta se supone que va a venir desde allí para acá. Entonces mi opción es o buscar un camping por aquí o meterme en un motel, que creo que es lo que voy a hacer, la verdad. Ay, pues nada, hay una ahí a 2 minutos. Me voy a meter ahí porque de verdad, o sea, no estaba nada concienciado de la temperatura que iba a hacer y del frío que podía pasar, ¿eh? Pero para nada. Os juro que yo salí hoy de San Francisco pensando, hoy a campo, después hace un poquito de off-road y a campo a buena temperatura, 20 grados, por ahí que hará, perfecto. 20 grados, oye, va a estar más cerca de menos 20 con... Buenos días, chavales, desde Bridgeport, California, el pueblito este pequeño al que llegamos ayer, que la verdad está curioso, es como un pueblo más del salvaje oeste y tiene ahí las casitas, el ambiente un poco de este tipo de pueblo. Tenemos que seguir huyendo de la tormenta está ahora mismo allí en la montaña, aunque por aquí ya hay bastantes nubes también. Pero bueno, he descansado, tengo que seguir, hay que llegar al área 51 hoy, ya entenderéis por qué, me voy a movilizar y nos vamos. Abandonamos Bridgeport y las montañas que lo rodean. Dejamos atrás los últimos árboles que hay en la zona y continuamos hacia la entrada del desierto de Nevada. Cambia rápido el paisaje aquí, ¿eh? De repente ahora estas formaciones de rocosas.
Ya cerca de la entrada del desierto vamos a entender por qué un lugar como el Área 51 se encuentra en esta zona. Y es que prácticamente nadie vive aquí. Hola, mira esto. Parece un pueblo abandonado. Entramos al desierto de Nevada, donde hay un lugar que oficialmente no existe, o al menos hasta hace poco. Bienvenidos al Área 51. El Área 51, u oficialmente Groom Lake o Homey Airport, se encuentra en una zona militar restringida del desierto de Nevada, que mide nada más y nada menos que 1.300 millas cuadradas, básicamente el doble que la ciudad de Madrid. Oficialmente es una zona de pruebas militares para el desarrollo de tecnologías secretas de Estados Unidos. Extraoficialmente esconde alienígenas. Yo no creo en conspiraciones ni en estas cosas, pero es un sitio, el Área 51, del que todo el mundo hemos oído hablar alguna vez. Investigando para este vídeo, la verdad que he encontrado un montón de cosas interesantes de las que no tenía ni idea. Entonces, teniendo en cuenta que he llegado desde España hasta aquí en moto, que tenemos la posibilidad de enterarnos bien de todo esto con un experto, creo que es bastante lógico que vayamos a explorar el Área 51. Pero antes de ir al Área 51, creo que es importante que conozcamos un poco de la historia para ponernos bien en contexto. Esta zona militar se fundó en 1955 y aunque muchos ya sabían que estaba aquí, el gobierno no lo confirmó hasta 2013 por la Ley de Libertad de Información. After decades of denying that Area 51 even exists, now an admission. The documents prove it is very real. Area 51 is the then secret base in the middle of the Nevada desert, about 90 miles north of Vegas. The documents that the CIA just declassified confirm what many of us have known for years. El nombre de Área 51 proviene de la división del mapa de pruebas nucleares que había aquí en Nevada. Y esta, en la que estamos, literalmente era la zona 51. La base se construyó para el desarrollo de tecnología militar y para pruebas de aviones secretos. Se supone que se usó inicialmente para probar el LOCU-2, el primer avión espía de gran altitud de la CIA, y más tarde se probaron allí otros proyectos secretos como el SR-71 Black Bear o el F-117 Nighthawk, el primer avión invisible a los radares. Pero coincidiendo con las pruebas del U-2, ya se empezaron a reportar los primeros avistamientos de ovnis. Y eso, unido al secretismo y a la extrema seguridad de la zona, hizo que se liara parda. Ya hemos visto en la Ruta 66 que en Estados Unidos, si se empieza a hablar mucho de algo, es que hay negocio. Y así es básicamente como nace, o más bien se mantiene, el pueblo más cercano al Área 51, al que vamos a llegar por la Extraterrestrial Highway. Manda cojones que hayan conseguido cambiar el nombre de la carretera para hacer negocio, ¿eh? Por cierto, echáis la pegatina de un vecino mío. Mirad allí, está aquí abajo. ¡Qué locura! El nombre oficial de esta carretera es la 375 y nos lleva hasta el pueblo de Rachel, un pueblo que se fundó en 1973, originalmente como un campamento minero, ya que la zona es rica en plata. Se encuentra a unos 25 kilómetros del límite del Área 51 y actualmente viven en el pueblo entre 40 y 60 habitantes permanentes. En los años 80, cuando la zona no era tan famosa, varios trabajadores de la base vivieron aquí con sus familias, aunque hoy eso ya no ocurre. Desde los 90s, el acceso de empleados a Rachel se restringió completamente. Los trabajadores deben entrar y salir por aire y no pueden hablar nada con civiles sobre su trabajo dentro del área. Y en Rachel es donde yo he quedado con lo que podríamos clasificar como un experto del Área 51, que nos llevará a lugares que pocos civiles conocen. En el camino a Rachel y al Área 51 literalmente no hay nada. Una vez entras en la carretera ya te pone un cartel de que en las próximas 40 millas no hay nada de gasolina.
Si entras por el otro lado, aún hay más millas sin gasolina. Entonces tiene bastante sentido que hayan montado aquí esto. Antes de Rachel, aquí literalmente no había nada. Pues hemos llegado. Y ese creo que es Ander. Hi man. How are you? Good. Andres. Andres, yeah, nice to meet you, man. Similar name. Yeah. Anders es un spotter, o lo que viene a ser una persona que explora y fotografía continuamente el Área 51. Y he quedado con él porque además de haber sacado algunas de las imágenes más nítidas e impresionantes que podéis encontrar en YouTube de esta zona ultra secreta, conoce lugares remotos alrededor del Área 51 donde se han estrellado algunos aviones y drones de programas militares secretos. Bueno, hemos llegado a Rachel. Estoy enfrente del Little Alien, o sea, como el pequeño alien. Es el único hotel, motel o único negocio en realidad que hay aquí en Rachel. O sea, aquí no hay nada básicamente, solo la gente que vive aquí, que en gran parte viven por el tema del Área 51, y luego esta gente que está aquí haciendo negocio un poco de todo el movimiento que hay por aquí, que hoy la verdad que no hay mucho. Espero que me estéis escuchando porque hace bastante viento. Parece que va a ser un día regular, pero bueno, igualmente vamos a explorar un poco la zona. Aquí al lado de Rachel está una de las puertas principales para entrar en el Área 51. Hay varias a lo largo del perímetro, pero la de Rachel es como la más conocida, la más famosa, porque es la que está más cerca de la civilización. Es la primera a la que creo que nos va a llevar Anders y bueno, vamos a ver cómo es aquello. Mira, esta es la onda con la que se mueve Anders por aquí, aunque tiene su caza rodante aquí, pero con esta onda que lleva ahí en el tráiler pequeño es con la que se mueve. Y la verdad es que es muy buena opción porque es una moto súper pequeña que la puede llevar ahí detrás y va a meterse por los caminos que hay por aquí. Creo que es perfecta. Vamos a irnos para la primera puerta del Área 51. Pues listo, vámonos. Vamos a explorar la primera puerta del Área 51. La verdad que me alegra venir con Anders, porque el tío sabe un montón de esto, ha estado bastante por aquí, se ha metido por unos sitios para ver el Área 51, que yo cuando vi los vídeos de YouTube que tiene, me quedé loco. Digo, tengo que hablar con este tío cuando yo vaya para allá. Well, so my first trip out to Area 51 was when I was really young. It was in 2007. I was like probably not even in high school yet. So I've been kind of researching this place really my whole life, it feels like. It really was in the last like 2 years that I started getting really into filming and documenting out here. I've always just been fascinated with secrecy and mysteries. And I used to spend hours and hours reading about conspiracy theories and different projects that they were working on at Area 51, and eventually I finally had the opportunity to actually physically come out here and not just read about it on the internet. Avanzamos guiados por Anders por un largo camino de tierra que nos llevará a la primera puerta del Área 51 que vamos a visitar. Este camino, por lo visto, ya empieza la seguridad de la zona. Según dicen, hay unos cables que hacen a modo de sensores y que básicamente avisan a los guardias de que hay gente acercándose ya a las puertas. O sea, esta gente, cuando tú estás allí, ya te tienen controlado desde hace rato. Periodically, if you're driving down the road, you'll set off what's called a road sensor, and they have these buried at different intervals along the road. And it's basically a device that alerts them if a vehicle is approaching. And they have sensors all along the perimeter as well. So they know if like a human were to cross the border versus like a rabbit or a cow or something like that. They can tell if a person is crossing the border instantly and they'll send someone out. Pero por supuesto estos sensores en el camino no es la única seguridad que tienen. Es solo un pequeño detalle de toda la seguridad que tienen aquí. Mirad esto, de repente el camino de tierra que habíamos cogido se ha convertido en un camino asfaltado. Lo normal es al revés, que los caminos estén asfaltados al principio y luego pasen a hacer un camino de tierra. Pero este no, este empieza como un camino de tierra y luego se asfalta. Supongo que lo han hecho para camuflarlo un poco.
Hemos llegado al área 51. Bueno, pues ya estamos aquí. Lo primero que han hecho, nada más vernos, ha sido bajar la barrera esa que tienen ahí. Ander me estaba diciendo que, bueno, hay como varias garitas donde pueden estar los guardias. En principio, en estas primeras que están aquí, nada más entrar, no suele haber nadie, y es en las siguientes en las que hay gente. Ander se mueve por aquí, por el perímetro, como quiere, ¿eh? Y las cámaras empiezan a seguirlo. Ya hemos visto una de las cámaras antes ha ido para allá, y una de las cámaras ha empezado a moverse y ha empezado a seguirlo. Como veis aquí, hay señales de que no se pueden volar drones. Ahí arriba, no sé si lo veis, hay una especie de bocina. A veces cuando la gente se acerca mucho y viene aquí mucha gente, hacen sonar la bocina para que te vayas. Y Anders dice que a él se la han hecho ya sonar un montón de veces y dice que ya últimamente no se la hacen sonar porque como que ya están acostumbrados a verlo por aquí. Como veis, es un sitio con bastante seguridad y ahora mismo no los vemos, pero ellos posiblemente nos están viendo a nosotros, y son los que llaman camo dudes, que viene como de camo de camuflaje y dudes de tío, los tíos del camuflaje, y son básicamente los guardias del perímetro del área 51. Tienen armas de militares y también tienen la posibilidad de dispararte si lo creen oportuno. O sea, si cruzan la línea, tienen todo el derecho y están en la legalidad de básicamente pegarte un tiro sin preguntarte absolutamente nada. So the security out here at Area 51, the nickname, as you know, is Camo Dudes. They don't actually work directly for the military or the government. They're hired by a private contractor. That company has changed several times over the years. I think right now it's Amentum is the name of the company, but they're basically hired to guard the perimeter of this whole area. And they'll never interact with you unless you cross the border. So they'll basically watch you from a distance. They might annoy you, but they won't talk to you. Abandonamos esta puerta para irnos por un camino secundario que nos llevará a otra pequeña puerta y al inicio de una caminata hacia uno de los aviones de prueba que se han estrellado en esta zona. Solo unos pocos como Anders saben dónde está, y eso enciende las alertas. ¿Ah? Oh shit. Mira quién está ahí. Ahí están los tíos. Dice que no les gusta que vayamos a donde el accidente del avión. Aparcamos las motos, los caminos están destrozados, tenemos que andar más de 1 kilómetro subiendo y bajando colinas por los alrededores del perímetro para empezar a encontrar los restos del avión estrellado. Vale, creo que es imposible que los veáis porque están muy lejos, pero allí nos están vigilando desde una colina. Joder, la subidita hecha, tú. Vale, os cuento algo. Estamos andando para atrás porque creo que estamos perdidos en el perímetro del área 51. A ver si no nos vamos a meternos a lío. Parece que ya vemos parte del avión. Están ahí arriba, no los vais a ver desde aquí, pero las partes más grandes están al otro lado de la colina. Le estaba diciendo a Ander que yo estoy acostumbrado a conducir 8 horas, 10 horas, 12 horas incluso, las que quiera. Pero andar por la montaña, eso ya no estoy acostumbrado, pisa. Vale, chavales, ya vamos a llegar. Está lloviendo, pero nada, todo bien. Ala, mira, que ya hay aquí partes. Mira, mira. This plane crash was an F-4 Phantom, 1979. Tú, qué locura. Es gigante esto. Mira, mira. La chaval.
Qué locura. Is this the first plane crash you've been to? Yeah, I hope it's the last one. You know? No, we gotta hit all 100 of them out here, man. Look, there is a sticker here. Yep. Yeah, the wreckage up there, there's numbers and stuff on it still. Mira aquí, que está, ahí está el escudo del avión y aquí los números de serie. Y si os fijáis bien, que va a ser difícil que lo veáis desde aquí. Pero básicamente esto es la cola del avión. O sea, esto va abajo y esto es lo que va arriba, vertical. Qué locura, ¿no? Que estemos aquí en un avión estrellado de hace yo que sé cuántos años, de un programa secreto del ejército de Estados Unidos. Aquí hay más partes. Oh, está granizándome. ¡Ya! ¡Hostia! Granizando cuando nos queda la subida más complicada. Qué buena idea. Hemos encontrado otra pieza del avión. No sé quién se estrelló aquí, pero la palmó fijo, ¿eh? Oh. Ya. ¿Escucháis? Es un caza. Hopefully that one doesn't crash. Ahí está la rueda y ahí detrás hay más partes del avión. Pero vamos a ir subiendo. Estamos empapados, ¿eh? Ahí veis parte del motor. Pues aquí está la parte más grande del avión. Creo que hay otra ahí arriba. Pero sí, hemos llegado. Eso sí, empapado y congelado, ¿eh? Hace un frío que no veas. Vamos a ver la otra parte y empezamos a bajar. ¡Wow! Porque nos queda un camino largo. Y aquí está la mayor parte del avión. Locura, ¿eh? Está visitando un avión estrellado aquí desde hace tantos años. Pero aún más locura va a ser visitar el lugar de un accidente ocurrido hace pocos días y ser las primeras personas del mundo en verlo. Por supuesto, después de ellos. Vale, acabamos de entrar camino que lleva a la puerta principal del área 51. Es todo este camino que veis ahí. Y este camino no lo conoce mucha gente. Para llegar hasta aquí, Anders me ha tenido que pasar la ubicación específica de dónde está la carretera, porque esta carretera, a diferencia de la otra puerta que hay principal, digamos, en el área 51, esta no está marcada en Google y no está cerca de nada. Entonces muy poca gente viene a visitar esta puerta. Solo los que saben de su existencia, que por lo visto no son muchos. En realidad, esta es la puerta principal del Área 51. La gran puerta que vimos antes es la principal solo para la gente que viene a visitar los alrededores de la base militar, porque es la más cercana a Rachel. Pero esta es por la que entran y salen los pocos empleados que no acceden al Área 51 por aire. The planes that carry workers to Area 51 and other secret sites is called Janet Airlines. It's an acronym, J-A-N-E-T. Some people say it stands for just another non-existent terminal. So their terminal is based in Las Vegas, Nevada. And if you're flying into the Las Vegas airport, and if you look for the planes with the red stripe along the side, you can see those. Those are the Janet Airline planes. There's a white bus, and this bus has no markings on it. It's just a plain white, kind of looks like a school bus, except not yellow. So it'll pick up workers from the Alamo Sheriff Station and also another point just north of town, and it'll bring the workers through the front gate here.
Pues aquí está la puerta principal o la puerta norte al área 51. Como veis, esta puerta no tiene como una garita de vigilancia, que en realidad sí la tiene, lo que pasa es que no la podemos ver, y está al otro lado de la curva, y ahí es donde están vigilando, pero bueno, también ahí en la colina, como habéis visto. Esta no es la única puerta que hay en el área 51, por supuesto, ni la que está en Rachel. Hay un montón de entradas al área 51, pero como esto está en medio del desierto, en muchas de ellas ni siquiera hay una puerta como tal, sino que simplemente hay una barrera, o ni siquiera eso, simplemente un cartel que te avisa de que no puedes entrar, y son caminos que solo utilizan los vigilantes. Y otro pequeño detalle de aquí de los carteles, si veis, ahí pone un cartel que fotografiar esta área está prohibida. Y yo la verdad que esto no lo sabía, pero en realidad no te pueden decir nada por fotografiar este área. Desde esta valla que hay aquí para afuera, esto es terreno público, por lo tanto aquí no hay problema. Aquí en realidad puedes grabar y simplemente lo ponen para intentar evitar un poco que la gente grabe y que los extranjeros graben, pero aquí la gente que vive aquí sabe que aquí pueden venir perfectamente y grabar, porque si estás en terreno público, cero problema. Where we are going now, exactly? So we're going to the site of the mysterious aircraft that crashed outside of Area 51. It's going to be right down that road, take us right to the crash site. And how did you know about this air crash? So there's people that live in the area that there's a guy, he runs a website called Dreamland Resort. He spends a lot of time listening to the scanner radio, kind of like what I showed you earlier. And he heard on the security chatter that there was something that crashed, and then he posted about it on there. And then basically this whole area was completely closed off for the last couple of weeks. They had camo dudes blocking all the roads. Yeah. So something big was going on. So once that cleared up, I knew I had to get out here fast. and check it out. Not many people have been here, right? I was the first person to get to the actual crash site. Yeah. Yep. Oh, that's crazy. Pues ya lo había escuchado. Vamos a ser de los primeros en llegar ahí a donde se ha estrellado el avión. Aunque, bueno, no se sabe si es un avión o más bien un pequeño dron. Ok, vámonos a ver dónde nos lleva Anders ahora. Espero que el camino no esté muy mal, porque este está acostumbrado a meterse por camino aquí todo chungo con la motito pequeña, pero yo todo cargado se complica un poco. Es una locura por dónde se mete este tío para encontrar estos sitios, ¿eh? Uy, ¿cómo está esto, chaval? Esta zona tiene pinta de arenosa. Aquí ya no hay camino ni nada. Esto parece el lecho de un río seco. Oh, buena subidita. Aquí como que medio vuelve a aparecer camino. O al menos plano, no sé. Esto está como con marca de coche y limpiado, ¿no? Right over there, see that dark Joshua tree? It's kind of singed. Oh, yeah. That's where the actual impact site is, so we'll just walk over there. Ok, let's go. Yeah. Pues como me contaba Anders, y se nota, aquí es donde han aparcado como los vehículos para ir hacia donde ha sido el accidente, que ha sido un poco más para allá. Aquí en esta zona no hay carretera ni nada. El camino que hemos cogido, me dice Anders que lo han hecho prácticamente los vehículos que vinieron aquí a limpiar. Así que vamos a ir, tenemos que andar un poco. Vamos a echar un vistazo ahí a ver qué vemos.
they cleaned up the crash site, that would have all been black right there in that circle, but they dumped fresh dirt on top of it to hide the crash site. Little piece of carbon fiber weave. Oh, yeah. Crashed. I think it was probably a drone because they didn't mention anything about recovering people or bodies or anything like that. Okay. So probably was unmanned. Okay. But I think it was probably an experimental drone, not just a run-of-the-mill everyday drone. Aquí podéis ver el ceto que está quemado entero y se nota un montón en toda esta zona. En plan, como han puesto arena por encima. Y bueno, es que justo aquí no hay nada, no hay ni cetos de los pequeños. Aquí más piezas. Ander ya había estado aquí, estuvo excavando en algunos sitios con el detector de metales para encontrar algunas piezas, pero la mayoría de cosas se las han llevado. Bueno, la mayoría, pues no decir todo, pero sí se nota que ha pasado algo aquí porque se ven los cetos quemados y además están quemados en un radio bastante grande. O sea, hay uno allí, otro ahí y aquí hay otro. Yeah, more pieces. Probably they check all the area around, right? Yeah. Oh, look, there are... There's tire tracks there. Yeah. Vamos a mirar. A ver si se han dejado alguna pieza por encontrar. Hay como piezas pequeñas de fibra de carbono, de telas, cosas así. Si se han dejado por aquí. Mira esta que he encontrado. Curiosa. Parece como un panal de abeja. Creo que es fibra de carbono. Ander me dice que probablemente el avión fuera verde, que ha encontrado más piezas verdes y un poco más grandes. Literalmente esto es una pieza actual de un avión o un dron secreto de Estados Unidos. Qué locura. Por cierto, hay que dejarlas aquí. No te las puedes llevar, si te cogen que te las has llevado, te meten en un lío. Sí se ve muy bien, ¿eh? Todo el área que se ha quedado vacía del accidente. Y claro, esto además de por temas medioambientales, que ahora lo limpian por eso también, antes igual ni siquiera se preocupaban, pero ahora evidentemente también los limpian porque son mucho más recientes, o sea, todas las tecnologías estas son mucho más recientes, la zona es mucho más conocida, sabe que hay mucha más gente mirando, entonces evidentemente tienen que ocultar la tecnología que están desarrollando aquí y por eso intentan limpiar muy bien toda esa zona, pero bueno, siempre hay gente que acaba encontrando cosillas. Hay mucha más gente, al igual que Anders, que investiga lo que sucede en el Área 51. Y es que muchos vinculan este lugar no solo con el desarrollo de tecnología militar ultrasecreta, también con tecnología extraterrestre. Y la cuestión es por qué se empezó a vincular el Área 51 con alienígenas. Y todo eso empezó con un accidente que muchos conoceréis, que es el accidente de Roswell. En julio de 1947, cerca de Roswell, Nuevo México, un granjero encontró restos extraños esparcidos por su rancho. El ejército de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba haber capturado un platillo volante. Pero apenas 24 horas más tarde, el ejército cambió radicalmente su historia, afirmando que los restos eran de un globo meteorológico espía y que el primer comunicado se debió a una confusión de algunos oficiales del ejército. I definitely think Roswell was an extraterrestrial crash. There's just too many witnesses out there that describe something highly unusual, and I don't believe that the government's official story that it was a spy balloon is accurate based on the witness reports. Y después del accidente de Roswell, cuando ya se empezó a liar pardísima, fue cuando habló Bob Lazar en un documental que se llamaba Dreamland. Y este señor se supone que era un ex trabajador del Área 51. He's the first person to speak about the potential S4 facility. I've gone back and forth over the years. When I first heard his story, I believed it totally. I was really into it. And then I've talked to a few other people over the years that kind of cast doubt on his story a little bit. I'd say right now, I'm undecided. I think there's enough other UFO whistleblowers out there
that are definitely telling the truth, that I don't spend too much time thinking about Lazar's story these days, though it definitely could be true. I'm at the point where I don't know. I definitely think that Bob Lazar worked at Area 51. I think the only question is what his job was while he was working there. So some people say he may have just been like a low-level like badge checker or something like that, and then he kind of made up the rest of his story. That's the part that I'm not sure about, but I do believe that he worked at Area 51 in some capacity. A raíz de esta historia de Bob Lazar, mucha gente vigila los cielos de esta zona, intentando encontrar respuestas. I've seen some, it's hard to describe, but they're like lights that are really high altitude. And this is something that I can really only see if I'm using my night vision camera. But it's like a light that's really high altitude and it looks like a satellite, and then it'll change direction. So it doesn't move like a satellite, but it looks like a satellite. Some kind of new technology. I do believe it could be reverse engineered aliens. You know, it's one of those things that's kind of speculation, but I think there's enough credible testimony out there that the government is probably hiding something with regards to extraterrestrial technology. So I don't know that that's that. It could be something that us humans have made on our own. It's certainly a possibility. Pocos saben qué esconde el gobierno de Estados Unidos tras estas puertas, pero Anders está realmente preparado para intentar averiguarlo. Can you tell us what is your staff to explore this area? Yeah, I'll give you kind of a rundown on some of the things that I use almost every day when I'm out exploring. So this is what's called a PVS-14. This is a night vision monocular. I use this all the time for recording night footage. This isn't a camera in and of itself, it's just something you look through, but I have adapters that allow me to attach cameras to this and film through it. So this is how I get that really vibrant night sky footage that you'll see in a lot of my videos. This thing, it runs about $3,000 to $4,000, so it's pretty expensive. And it's funny, it's actually illegal to ship this outside of the US because it's technically a piece of military technology. It's probably the same thing those guys have in their truck, actually. So this thing's really cool, good to have. So that's what I use for night. If I'm shooting a really long range video during the day, this is a super zoom camera with a 3000 millimeter equivalent lens. It's called the Nikon P1000. It does not very good at all at night, but it does really well during the day like this. So I'll usually bring this up to Tikaboo Peak and use this for the morning footage that I shoot. I'll record planes and helicopters and anything up in the sky that I want to get closer to. And then I grabbed this. This is something that I've been starting to use more recently. This is a scanner radio that I have programmed for the Area 51 frequencies. So I can hear the security, I can hear the tower when the Janets take off. So this will allow me to actually kind of know when something's about to take off, and I'll be able to get my camera ready ahead of time instead of just guessing. So I guess my goal with what I do out here and with my channel is to never do clickbait, I guess you could say. So I really want to provide stuff that's entertaining but also factually accurate, and I basically want to show you guys whatever my camera can see, and I don't want to be making stuff up. Now that said, I do like to speculate, and I really hope that someday I'll be able to capture some evidence of a real, genuine UFO project that is being worked on here at Area 51. Me voy del Área 51 con muchas respuestas y con aún más preguntas. ¿Quién sabe si algún día Anders será quien me la responda? Pero mientras, mi vuelta al mundo debe continuar. Suscríbete para no perdértela.